Bueno, hoy vamos a realizar el trazo de la parte posterior del pantalón básico. En el video anterior trazamos la parte delantera a 1/4 de escala. Hoy vamos a trazar la parte posterior también a 1/4 de escala para poder llevar las anotaciones en el cuaderno. Entonces aquí tengo mi cinta métrica a 1/4 de escala, que significa que por cada centímetro de la cinta métrica tamaño real tengo 4 centímetros de la cinta métrica a escala, a 1/4 de escala. Entonces vamos a iniciar acá. Ya tengo acá escuadradita la línea horizontal con el orillo del papel para que me quede un ángulo recto. Voy a escuadrar de nuevo una línea acá vertical para iniciar el trazo de esa línea hacia allá y dejar un pedacito de papel acá en el orillo, porque puede que nos haga falta papel al trazar el posterior. Entonces ya veremos cuando estemos trazando por qué hay que dejar un espacio ahí. Entonces vamos a iniciar de esta línea que trazamos hacia allá. Vamos a bajar de la línea horizontal, también bajamos unos 10 centímetros, porque si este fuera nuestro orillo de papel, entonces de aquí para allá no tendríamos más papel. Y también necesitaremos luego unos centímetros adicionales al rectángulo que vamos a hacer. Entonces bajamos estos 10 centímetros, trazamos una línea y sobre estos 10 centímetros vamos a hacer un rectángulo que será nuestra base para empezar a trazar el patrón. Entonces trazamos acá la línea horizontal y vamos a formar el rectángulo. Entonces, ¿con qué medida formaremos el rectángulo? Vamos a formarlo con el largo total del pantalón, que son 100 centímetros, desde esta segunda línea horizontal, entonces hacia abajo, 100 centímetros, nos da por acá. Medimos nuevamente acá 100 para poder formar el rectángulo, que nos quede bien derechito. 100 acá, trazamos la línea. Entonces de largo tiene 100 centímetros, que es el largo total de la medida de pantalón que vamos a hacer. Estamos utilizando las mismas medidas que el delantero porque es el posterior del que trazamos en el video anterior. En el video anterior trazamos el delantero con estas medidas y hoy estamos trazando el posterior. Ahora, de ancho el rectángulo va a tener la cuarta parte del contorno de cadera. De contorno de cadera tenemos 103 dividido en 4, son 25,75. Entonces medimos 25,75 acá y medimos también acá abajo 25,75 para trazar la línea recta. Y vamos a unir estos dos puntos para formar el rectángulo que será como la base para el trazo del patrón. Ya cuando tenemos pues más práctica trazando, no vamos a trazar este rectángulo, nos ahorramos este paso y trazamos directamente las líneas con las medidas necesarias. Ahora vamos a hallar la medida de altura de tiro, igual como hicimos en el delantero. Entonces, como no tenemos acá en las medidas, no tenemos altura de tiro, entonces la vamos a hallar tomando el contorno de cadera. Entonces 103 que tenemos de contorno de cadera lo dividimos en 4 y le sumamos 1 centímetro, y esa será nuestra altura de tiro, con un tiro a la altura de la cintura. Nos va a quedar, digamos, el pantalón sobre el ombligo. Si lo queremos más alto, pues le agregamos más centímetros, y si no lo queremos tan alto, lo queremos descaderado, entonces le vamos a restar unos centímetros. En este caso, la altura de tiro la estamos trabajando con cuarta parte de contorno de cadera más 1 centímetro, que son 26,75 centímetros. 26,75 y acá nuevamente para trazar la línea, y con esto formamos la línea de tiro, altura de tiro y así la línea de tiro. Unimos estos dos puntos y nos vamos a salir un poco más hacia allá del rectángulo porque acá tendremos que medir el avance de tiro. Ahora vamos a trazar la altura de cadera. La altura de cadera, sí tenemos la medida acá, 21 centímetros. Entonces lo tomamos desde la cintura, así en forma vertical, 21 centímetros acá y 21 centímetros acá. Y trazamos la línea horizontal para formar la línea de cadera. Entonces tenemos línea de cadera, línea de tiro. Acá esta fue la altura de tiro para hallar la línea de tiro. Ahora, para el avance de tiro vamos a tomar en el delantero, tomamos el contorno de cadera, que es 103, lo dividimos en 20 y esa fue la medida que utilizamos en el delantero para el avance de tiro. En el posterior vamos a utilizar 2 veces esta medida. Entonces en este caso me dio 5,1, vamos a dejarlo en 5 y 2 veces sería 10.
Entonces vamos a utilizar 10 centímetros para el posterior. En el delantero utilizamos 5, que es contorno de cadera dividido en 20, y en el posterior vamos a utilizar 2 veces esa medida, o sea 10. Entonces medimos acá, para el avance de tiro, 10 centímetros. Nos da por acá, hacemos un puntico. En diagonal, para formar la curva, entonces así, desde acá de esta esquina del vértice a este, hacia allá en forma diagonal. En el delantero medimos 2 para formar la curva, en el posterior vamos a medir 3. Entonces nos ubicamos acá, 1, 2, 3. Hacemos un puntico, que este puntico será solamente la referencia para pasar por ahí con la curva. Entonces vamos a hacer la curva, la hacemos así punteadita y luego pasamos bien para que nos quede bien formadita. Terminamos acá. Esta línea por ahora la terminamos acá, pero cuando terminemos de trazar el patrón tenemos que igualar las dos entrepiernas, del delantero y del posterior. Entonces ya cuando cortemos el patrón vamos a medir, y lo que sobre del posterior entonces se lo vamos a quitar. Ya veremos cómo lo hacemos. Entonces listo, tenemos el avance de tiro. Ahora en esta parte de arriba, de esta línea hacia adentro, hacia acá, vamos a medir 3 centímetros. Desde acá hacia adentro 3, 1, 2, 3. Hacemos un puntico de referencia y desde ese puntico hacia arriba también vamos a medir 3, 1, 2, 3. Ahora este puntico va a ser el que vamos a utilizar. Desde ese punto que acabamos de medir, el que vamos a utilizar, que es este, entonces vamos a trazar una línea hasta donde inicia la curva de tiro, o sea, hasta la línea de cadera. Nos ubicamos acá y nos ubicamos en el puntico. Este puntico no lo tenemos en cuenta, solo era referencia para poder subir los 3 centímetros. Entonces desde acá y llegamos hasta el puntico de acá, cayendo sobre la línea de acá de cadera. Listo. Ahora desde este punto hacia acá vamos a medir la cuarta parte del contorno de cintura. De contorno de cintura tenemos 79 dividido en 4 es 19,75. Si le vamos a hacer una pinza, en este caso le voy a sumar 2 centímetros para pinza, 2 centímetros. Si quieren 3, entonces le suman 3. En este caso le sumé 2. Y desde este punto a caer a esta línea, me voy a medir esos 21,75. Desde ese puntito. Me ubico acá y me traigo la cinta métrica, que la medida de 21,75 caiga sobre esta línea. Puede pasar de la línea hacia acá, por eso dejamos este espacio. Entonces si la medida de cintura no me cae acá dentro del rectángulo, sino que se viene más acá, no pasa nada. Lo que hacemos es prolongar la línea para que de todas formas sí caiga sobre esa línea. Entonces prolongamos esa línea sobre este espacio que dejamos acá. Y nos venimos desde este punto, igual como íbamos a hacer, a caer sobre esa línea. Entonces, en mi caso, cae dentro del rectángulo. 21,75 sería más o menos por acá. Pero si fueran, por ejemplo, 26, porque tenemos más medida de cintura, no pasa nada. Nos venimos y donde caiga la medida. En este caso me dio la medida acá, pero podría caer fuera del rectángulo y no hay ningún problema. Entonces, trazo la línea, voy a unir estos dos puntos hasta donde me dio la medida de cintura. Lo importante es que esa medida caiga sobre esta línea, porque este es el costado del pantalón que va cosido con el costado del delantero y deben quedar de la misma medida. Es desde este puntico hacia acá donde yo voy a formar mi costado. Entonces me voy en una semicurva a caer, como que se pierde acá sobre la línea de cadera. Acá está la línea de cadera, entonces como que acá se pierde la curvita. Voy a hacer el trazo lo más derechito que pueda, o semicurvo, mejor dicho, no es una línea recta. Si tengo la reglita de trazar el costado, pues lo trazo con la reglita. Listo. A caer acá la línea de cadera. Ahora la pinza. Yo le di 2 centímetros para la pinza, entonces me voy a ubicar en la mitad de esta línea, que es mi línea de cintura. Entonces tengo 21,75, lo divido en 2. La mitad sería en 10,8, más o menos 10,8 por acá. Esa es la mitad. Sobre esta línea yo voy a escuadrar. Entonces, ¿cómo escuadro? Colocando la escuadra sobre la línea, sobre esta línea que me quedó así como inclinada, tocando el puntico que me dio la mitad, y voy a trazar una línea recta
para la pinza. Esa línea no me va a quedar en la misma dirección del patrón, sino que va a quedar un poquito inclinada porque la cintura, la línea de la cintura está inclinada. Sobre esa línea es que yo voy a medir la profundidad de pinza. En este caso vamos a darle 12 centímetros de profundidad de pinza. Es por acá. Tenemos que hacer la línea un poquitín más larguita. 12 centímetros por acá. Y los 2 centímetros que le di para pinza, entonces marco uno hacia este lado y otro hacia este lado. Si le hubiera dado 3, entonces marcaría de a 1.5 centímetros, o sea, de centímetro y medio. Y voy a unir estos dos puntos acá para formar la pinza. Lo que le dé de pinza es lo que le haya dejado de aumento para pinza. Si le dejé 3, pues entonces tengo que marcar 3 centímetros. En este caso yo solo le dejé 2. Listo. Ahora, a este patrón me falta la línea de quiebre, que la colocamos en el delantero. Esa línea la hallamos tomando la mitad de la medida desde donde termina el tiro hacia el costado. Nosotros tomamos la mitad de esa medida. Esta línea la vamos a trasladar al del posterior. Entonces, ¿cómo la vamos a trasladar? Voy a medir desde el costado hasta la línea cuántos centímetros hay. Tengo del costado hacia la línea, tengo más o menos 15.5 centímetros. Eso mismo voy a medir del costado hacia adentro para formar la línea de quiebre del posterior, que me quede en la misma dirección. Porque si yo tomo la mitad desde el tiro hacia acá, me va a quedar mucho más allá porque este tiro es más largo. Entonces mido 15.5 por acá y mido 15.5 también abajo para trazar una línea recta. Voy a trazar una línea que pase por todo el patrón así en forma vertical, desde acá de la bota hasta llegar a la cintura. Esa es mi línea de quiebre. Con esa línea yo voy a ubicar el patrón en la tela para que me quede bien derechito con el hilo de la tela y luego no se me vaya a torcer el pantalón cuando ya lo haya cosido en la tela, no vaya a quedar torcida la bota. Esta es la línea de quiebre. Vamos a hallar ahora la línea de rodilla, la altura de rodilla, que tampoco tengo acá la altura de rodilla. Entonces, la altura de rodilla la voy a hallar midiendo desde la línea de tiro, esta es la línea de tiro, hasta la bota. ¿Cuánto tengo? Entonces, desde acá hasta la bota tengo 73 centímetros. Entonces, la mitad de 73 centímetros dividido en 2 es 36.5 por acá. Pero de esos 36.5 voy a subir 5 centímetros. Donde me dé esa medida, ahí será la línea de rodilla. Entonces, de esa mitad que hallé, me ubico bien en uno de los centímetros y subo 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, por acá. Desde la mitad, medida de tiro hacia la bota, dividido en 2 y subo 5 centímetros. Entonces, ahí va a ser mi línea de rodilla. Vamos a medir hasta dónde es. Entonces, 31. Vamos a medir los mismos 31 acá para poder trazar la línea que me quede bien derechita. Trazamos esta línea. No salimos también del rectángulo porque como el patrón posterior viene siendo más amplio que el delantero, entonces seguramente la medida se me va a salir, la medida de rodilla. Ahora, de la medida de quiebre, de la línea de quiebre, esta es la línea de quiebre, de la línea de quiebre hacia allá voy a medir la cuarta parte de contorno de rodilla, un cuarto de contorno de rodilla, más 1 centímetro. ¿Por qué más 1 centímetro? Porque en el delantero medí la cuarta parte de contorno de rodilla menos 1, tengo que agregárselo al posterior. Igual acá también, un cuarto de contorno de rodilla más el centímetro que le quitamos al delantero. Eso para que la costura de la pierna nos quede un poquito hacia adelante. Pues no hacia adelante, nos quede como bien sobre el costado porque la parte de atrás tiende a ser más ancha. Entonces, contorno de rodilla 45, tenemos la cuarta parte, o sea, dividido en 4, me da 11.25, más 1, me da 12.25, así que mido 12.25 hacia allá y 12.25 hacia acá. Tengo acá, por acá sería más o menos 12.25, se me sale acá del rectángulo, no pasa nada, acá 12.25, aquí sí no se me sale el rectángulo. Entonces esta va a ser el ancho de la bota del pantalón en la parte de la rodilla. Ahora, en la bota lo mismo, hacia allá un cuarto de contorno pero de bota, ya no de rodilla, más 1 porque en el posterior, en el delantero también le quitamos 1, y hacia acá igual un cuarto de contorno de bota más
1, que fue el que le quitamos al delantero. Tengo de contorno de bota 34 centímetros, lo divido en 4, me da 8.5 y le sumo 1, me da 9.5. 9.5 de aquí hasta allá y 9.5 de aquí para acá. 9.5 me da por acá y 9.5 por acá. Ahora sí ya puedo empezar a formar la parte de la pierna. Voy a trazar este punto con este punto, con una línea recta, así con la escuadra. Entonces voy a unir estos dos puntos. Y también estos dos puntos acá, lo que me dio de cuarta parte de contorno de bota más 1, hasta lo que me dio de cuarta parte de contorno de rodilla más 1. Entonces esta es mi bota. Y desde acá hacia la línea de tiro, también voy a unir así con la regla, con línea recta. No propiamente a caer acá a este punto, sino como que se pierda un poquito más abajito, para que de pronto no me vaya a quitar unos centímetros acá en la parte de la cadera del tiro. Entonces como que no se una propiamente con el punto, sino perderla un poquitico así en la línea. Entonces como que llega así, acá como redondeadita un poquitito. Y esta parte de acá, esto se traza también con una reglita semicurva, que es la regla de trazar la entrepierna. Pero como no la tengo en cuarto de escala, entonces vamos a hacer como hicimos en el delantero. Trazo una línea recta y luego entramos 1 centímetro y trazamos la curvita así de forma manual. Entonces más o menos nos ubicamos como en la mitad, un poquito más arribita, y entramos 1 centímetro, marcamos un puntico de referencia y nos venimos trazando así punteadita la curvita, pasando por ese centímetro y perdiendo la curva aquí hasta llegar a la línea de rodilla. Así más o menos. Entonces nos venimos luego y la repisamos bien. Y si tenemos pues la regla curva ya tamaño real, la regla de la entrepierna, entonces la vamos a trazar con esa regla para que nos quede bien trazadito. Listo, ahí ya tenemos el trazo de la parte posterior. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Entonces voy a recortarlo por todo el orillo, porque ahora tenemos que tomar la medida de la entrepierna del delantero. Vamos a tomarla acá. Podemos colocarlo encima o si no vamos a tomarla aquí con la cinta métrica. ¿Cuánto mide? Desde acá hasta la rodilla, porque en el posterior debe medir exactamente lo mismo. Entonces vamos midiendo desde acá y nos vamos hasta la línea de rodilla. Tiene 32 centímetros y medio. Vamos a trasladar esa medida acá, pero subiendo. No nos cogemos de acá para abajo, sino de la línea acá de rodilla hacia arriba. Hasta donde llegue, ahí marcamos un puntico porque hasta ahí va a llegar nuestra línea de entrepierna. Entonces nos vamos hasta 32,5, 32 acá, 32,5 acá. Y volvemos a rectificar esta curvita del tiro que caiga hacia esa lineecita que bajamos. Y ahora sí, tenemos listo el patrón para recortarlo. Entonces el patrón sería, vamos a trazarlo con el resaltador. Este sería nuestro patrón, pasando por acá. Esta es la línea de la bota. Vamos por esta parte de acá. Uy, esto me quedó torcido. Bajamos acá por el tiro. Esta nueva línea que trazamos, nos venimos acá por la curvita. Acá estas uniones, si nos quedan como un piquito, entonces hay que redondearlas. No se dejan así como un piquito, se redondean. Y esta línea de acá adentro, que es nuestra línea de la pierna, listo. Y esta de acá es la del costado. Y listo, ahí tenemos el trazo posterior. Esta es la parte del centro y esta es la parte del costado.